El relato que estás a punto de escuchar vas a comprender por qué no es prudente dormir en un cuarto lleno de juguetes y también vas a entender por qué desconfiar hasta de las personas más cercanas. Hola, mi nombre es Paula. Yo tenía 11 años cuando fui a visitar a mi abuela. Ella vive en el campo, tiene una pequeña granja. A mí me gustaba estar con ella, pasar el tiempo con mi abuelita. A mi abuela le gusta coleccionar muñecas de porcelana. Tiene un cuarto lleno de ellas. Pero dentro de todas esas muñecas hay una que me ocasiona escalofríos. Tiene una mirada muy penetrante y sus rasgos faciales son un poco tétricos. Mi abuela dice que esa muñeca, el cual ella llamó Elizabeth, dice que es su preferida. No sé por qué, si la muñeca es fea al grado de ser perturbadora. Yo le he preguntado de dónde obtuvo esa muñeca y ella me dice que hace muchos años ella la encontró cerca de una casa abandonada cuando ella era pequeña. Mi abuela nunca sale de su casa y yo me he preguntado cómo ella obtiene tantas muñecas. Cada vez que vengo a visitarla tiene entre 3 a 5 muñecas más dentro de la colección. Hasta hace como un mes me di cuenta de cómo obtenía a las muñecas y de la manera que las obtenía no me gustó para nada. Precisamente hace un mes vine de visita. Yo estaba muy contenta. En el día yo jugaba en el jardín, pero cuando caía la noche sentía una mala vibra dentro de la casa. Pero precisamente esa noche era peor. Transcurrían altas horas de la noche. Yo no podía dormir en ese momento, cuando escuché un susurro proveniente del cuarto de las muñecas. Uno como niño es muy curioso, entonces me levanté y fui a ver qué ocurría. Al llegar a la habitación y abrir la puerta, me sorprendió ver a cada una de las muñecas vueltas de espalda. La puerta en ese preciso momento se azotó fuertemente detrás mío y así cerrándose. La muñeca Elizabeth, a la que tanto miedo le tengo, la logré ver detrás mío gracias a un espejo que estaba en la pared. Se estaba riendo y tenía una sonrisa diabólica. Yo grité con todas mis fuerzas y mi abuela, que no me di cuenta cuando entró al cuarto, me sujetó y me dijo: ahora tú serás la nueva Elizabeth. Mi vista se nubló y ya no recuerdo más nada. Cuando abrí mis ojos no podía ni hablar ni moverme, solo podía hacer pequeños gestos cuando era de noche. Nunca pensé que mi propia abuelita era una bruja que me maldijo y la única forma de liberarme es convirtiendo a otra niña en muñeca para así mi alma pueda descansar en paz y trascender al más allá. Si tienes historias como la que acabas de escuchar y quieres que sea compartida al mundo, puedes enviármela
al siguiente correo que sale en pantalla. Se despide Relatos Malditos y que pases buenas noches.